Hola, estamos aquí de nuevo y hoy vengo a hablarte de un tema que es los personajes que nos vamos creando. Normalmente cuando nos relacionamos con las personas tenemos un personaje preferido o nos creamos un papel, un tipo película, tipo obra de teatro, pues un poquito parecido al final a esto, ¿no? ¿Dónde se construye este papel o este personaje que nos construimos para funcionar, en el que nos protegemos, nos sentimos seguras o nos sentimos que somos alguien, ¿no? Porque en nuestro interior no sabemos quiénes somos? Pues esto, como en todo lo que voy hablando normalmente en los vídeos, se construye en la infancia. En la infancia ese niño o esa niña va a ver qué espera la familia de él o de ella. Imaginaros, por ejemplo, un niño que está en una familia en donde se ha de poder con todo, ¿vale? Él tiene una madre y un padre muy fuerte, que pueden con todo, que no flaquean, que no muestran ni un gramo de debilidad. Entonces ese niño va a entender que lo que se pide de él es un poco lo mismo, ¿no? Que se pide de él seguridad, fortaleza, no sentir, tirar para adelante, estar siempre disponible, estar siempre desde un lugar ¿no? con mucha fuerza. Entonces, en este personaje, ese niño sentiría que no puede flaquear en ningún momento, no se puede mostrar débil. Entonces, los niños, como grandes lectores de la familia y de los corazones de sus papás y de sus mamás, van a detectar cuál es el punto flaco o el vacío de ese sistema y lo que se está pidiendo de él, lo que se espera de él. Seguramente si vosotras hacéis un poquito de reminiscencia al pasado, os daréis cuenta que esa niña que erais o ese niño que erais tenía una intuición sobre lo que se esperaba de él, sobre lo que era posible en la familia, sobre lo que se permitía o no se permitía en la familia. Todo eso va a configurar ese personaje que yo me genere y que yo me cree en torno a cómo me voy a comportar de mayor, ¿vale? Un pequeño dato, una pequeña anécdota, os diré que si buscáis la palabra persona en el diccionario, veréis que viene ahora no quiero equivocarme, lo podéis buscar en todo caso lo dejaré en el enlace, ¿vale? Dejaré en la descripción del vídeo, os dejaré esta definición, pero la palabra persona viene de la raíz de máscara, ¿vale? Era una máscara que se utilizaba en el teatro romano, ¿vale? Entonces, al final persona es una máscara, es un personaje que nos estamos creando. A mí me gusta más decir ser humano, porque todos somos seres humanos. La persona es aquella que se busca un personaje, ¿vale? Para funcionar, para moverse y para vivir en el entorno, en la sociedad y para ser alguien, mostrar que es alguien porque por sí mismo no siente que sea suficiente, que esto es también una neurosis universal, el no ser suficiente. Para los demás, para mi familia, para el entorno, para mi trabajo, para la vida, ¿no? Entonces, como por ahí vamos generando imágenes que son irreales, como hologramas en mi vida de algo que yo no soy, ¿vale? Entonces vamos a pasar ahora a explicártelo a través de los muñecos, porque es muy interesante poder ver la imagen en una cosa más visual y más descriptiva, ¿vale? Bien, pues imaginaros que aquí tenemos a una niña, ¿vale? Que resulta que su papá y su mamá en su momento, cuando la tuvieron, tenían en ella todas sus expectativas puestas en que fuera una gran ejecutiva, ¿vale? Del mundo de los negocios, porque quizá era una profesión frustrada de uno de los dos, ¿vale? Entonces esta niña, nadie le dijo expresamente que tenía que ser una gran ejecutiva, ¿sí? Ese personaje de mujer ejecutiva, fuerte, perfecta, exitosa, pero sí que había un mensaje implícito en cada cosa que esos padres iban haciendo en torno a su educación, en torno a la exigencia, en torno a todo lo que el camino de vida de esa niña iba desplegando, ¿no?
Al final, muchas veces las expectativas de papá y mamá son las que se ponen en ese niño o en esa niña. Entonces, por ahí vamos colocando expectativas en esa niña o en ese niño y vamos haciendo improntas para que se comporten o sean aquello que quizá nosotros no pudimos ser, ¿vale? Bien, entonces pongamos un ejemplo. Esta niña que te he dicho que es que juega, que es alegre, que es divertida, pero los padres tienen en la mente o en su inconsciente esta necesidad de que sea una gran ejecutiva, ¿vale? Entonces esta chica, esta niña va a ir creciendo y va a empezar a estudiar aquello que los padres le vayan poniendo por el camino y entonces llegará a su edad de joven, habiendo perdido por el camino su esencia de lo que realmente era, ¿vale? Imaginaros que a esta niña se le daba muy bien dibujar, pintar, todo lo que sea la parte creativa, el baile, porque normalmente cuando alguien tiene un punto muy creativo suele ser gente que en todo el tema de arte es bastante buena, tiene un punto de creatividad importante. Y entonces imaginaros que esta niña, ¿vale?, en su niñez era súper creativa, de bailar, jugar, reírse, pintar, generar cosas, manualidades, muy creativa. Pero los padres tenían esa visión de que tenía que ser ejecutiva. Entonces esta niña ya lee lo que los padres quieren y o una de dos, o se vuelve rebelde y renuncia a satisfacer a los padres, o si es una niña obediente y fiel al sistema, lo que hará será hacer aquello que los padres necesitan de ella o quieren de ella, ¿vale? Entonces esa niña se va a convertir en una mujer que va a conseguir, imaginaros, ser una empresaria de éxito, una empresaria que sale en revistas, que es de renombre, que ha estudiado empresariales, que ha estudiado grandes carreras y un máster en una universidad extranjera y que entonces toma un puesto de responsabilidad en la empresa que puede haber creado ella misma, ¿no? Entonces imaginaros cómo ha cambiado lo que ella podía llegar a haber sido si no hubiera seguido fielmente el mandato familiar. Podía haber sido quizá una artista, ¿vale? Podía haber sido bailarina, podía haber sido pintora, podía haber sido escultora o cualquier cosa relacionada con algo de arte o algo del mundo de lo que sea que tenga que ver con la creatividad y el desplegar cosas nuevas y cosas bonitas. Pero decidió tirar por este camino. Entonces se instaló en este personaje de mujer ejecutiva, fuerte, que se mueve desde la razón, que se mueve desde el pensamiento, que está desconectada de su esencia y que no puede mirar atrás, porque mirar atrás significa darse cuenta que se ha estafado, ¿vale? Que hay un grado de estafa en sí misma. Y entonces por aquí ella va desplegando un camino muy exitoso, con dinero, sus padres están súper orgullosos de ella, felices, pero resulta que aquí hay una niña interior muy decepcionada con ella misma porque no ha conseguido desplegar lo que realmente era, su esencia, a lo que viene, a esa misión de vida, a desplegar arte en la tierra, ¿no?, de alguna manera. Entonces es una forma de desplegar un personaje y de desvincularse o de estar lejos de la esencia de lo que esa mujer tenía que ser o tenía que desplegar en su vida, ¿vale? Este sería un ejemplo de otros tantos que podrían haber. Pero ahora te voy a poner un ejemplo más. Imagínate a un niño, ¿vale?, que nace en una familia en la que tiene un papá alcohólico, por ejemplo, que no se hace cargo de la familia, que se gasta el dinero, que no cuida de mamá, que le hace daño, que no está disponible y que más bien este niño se siente como abandonado, siente que no hay nadie que sostenga ese crecimiento, ese sostén familiar, esa vida. Y por aquí hay otro hermano que también se siente de la misma manera abandonado, con esta madre que también le es demasiado esta situación, ¿vale? Entonces, este hermano mayor siente que tiene que hacer algo con la familia, ¿vale? Al ser hombre se vincula mucho con el padre y por ahí siente que el padre le ha fallado,
Y entonces cuando es mayor, cuando es adulto, toma las riendas de la familia, ¿vale? Imaginaros que aquí hay un negocio familiar que lleva a cabo este señor, que deja de traer dinero a casa porque se lo gasta todo en bebida y en juego, y entonces este niño decide que él tiene que hacerse mayor antes de tiempo, y entonces con 16 años, por ejemplo, toma las riendas de la familia y se vuelve insensible, toma las riendas de la familia, toma el mando y busca el sostén de esta familia de donde comen todos sus miembros. Entonces este chico seguramente se va a crear un personaje insensible, un personaje que puede con todo, un personaje que domina y manda a todos los demás, un personaje que no es capaz de decirle a alguien que te quiero, o no es capaz de decirle a sus hijos que los quiere, ¿vale? Y entonces van a crecer niños que al final van a replicar un poco lo que el sistema anterior ha provocado, ¿no? De otra manera, con otro escenario, con otros personajes, pero en el fondo va a ser un poco lo mismo. Este padre va a abandonar una parte de la crianza de sus hijos porque cree que tiene una obligación para con el sistema anterior y con el suyo, en el que va a generar una insensibilidad absoluta y va a ser como una roca insensible en esa vida. Pero imaginaros que ese niño, porque vamos a lo que estábamos hablando, ese niño pequeño que fue, hubiera sido un niño que pudiera haber sido un hombre sensible, un hombre amoroso, un hombre dedicado quizá al mundo social, quizá a la atención a los demás, no lo sé, medicina, educador social, trabajador social, pero por ahí en el camino, si su esencia era esta, ¿vale?, de ser un personaje de la ayuda, por ejemplo, lo desplegó de otra manera, ayudando a su familia desde un lugar muy duro, desde un lugar muy complicado, desde un lugar muy pesado, ¿vale?, desde un lugar muy cansado también. Entonces, de nuevo, este adulto va a sentir que se ha traicionado, porque su camino no estaba tanto aquí, sino estaba más aquí, en esencia me refiero, ¿eh? Entonces es importante ver cómo muchas veces, debido a cómo es nuestro sistema familiar anterior, hemos de desplegar una manera de funcionar que hace que renunciemos a lo que podríamos haber sido, ¿vale? Entonces, cómo es de interesante ver de dónde vienes, cuál era tu esencia, qué te hubiera gustado ser, qué te hubiera gustado desplegar en la vida, y a partir de ahí, si lo has conseguido o no, y te has sido un personaje absolutamente dispar y alejado de tu esencia y de lo que tú realmente podías haber sido. Entonces, bueno, quédate con esta imagen, con la anterior, de lo que hemos hablado, porque es interesante que puedas indagar sobre este tema. Bien, entonces después de esta indagación un poco de dónde estaría tu esencia y dónde estaría eso que tuviste que ser, ese personaje que tuviste que asumir debido a los roles familiares que veías o que detectabas de pequeño o de pequeña en tu sistema familiar, vamos a algunos tips para iniciar esa búsqueda, porque siempre puedes volver a tu esencia, a veces no de la misma manera que podía haber sido en un inicio, si se hubiera desplegado tu esencia desde el principio en tanto que originalidad o plan de alma, diríamos, pero sí que aún podemos recuperar una parte de esa esencia para volver a esa honestidad contigo misma o contigo mismo, ¿vale? Bien, entonces partiríamos que el primer tip sería la honestidad contigo misma, que empieces a mirar, a buscar si donde estás en tu vida, si el personaje que estás desempeñando es auténtico contigo, o si sientes que hay un grado de estafa interna hacia ti misma, ¿vale? Porque si hay un grado de estafa y de falta de honestidad contigo misma, va a haber un grado elevado de infelicidad interna, ¿vale? Entonces, la primera cosa sería esta, sería ser honesta contigo misma y empezar a ver en qué personaje te estás moviendo y si ese personaje responde a lo que tú realmente eres en esencia, ¿vale? Este sería el primero.
Bien, otro sería el estar presente y consciente de hacia dónde estás, primero dónde estás y hacia dónde quieres ir caminando. O sea, si el lugar en donde estás es adecuado para ti, si te sientes bien, si eres feliz, si es el lugar en el único lugar donde podrías estar. Esto es muy importante, porque muchas veces perdemos tanto la conexión y nos alienamos tanto que llega un punto que, imaginaros que yo, por ejemplo, mi objetivo era ir me lo invento, a Galicia, y resulta que en ese camino me he perdido tanto que estoy en Murcia. Pues imaginaros, ¿no? ¿Cómo sería eso? Que yo resulta que quiero ir a Galicia y me planto en Murcia. Es como me he desviado mucho del camino, ¿no? Toda alma tiene una misión y un plan de alma. Entonces, ¿tienes ganas de descubrir el tuyo? Porque es súper interesante saber cuál es el plan de tu alma en esta encarnación. Y aquí me iría un poquito al terreno espiritual, pero es que es importante, porque somos seres encarnados en una vida terrenal. Por lo tanto, seres espirituales en vida terrenal, ¿no? Por tanto, es estar consciente y presente de saber si el lugar donde estás es el auténtico, es el verdadero, es el que tú querías, es el que pronosticabas cuando era pequeña o eras pequeño, en esas ilusiones de niño, con qué jugabas. Muchas veces el juego nos va a pistar de qué queríamos ser de mayor, con qué jugabas de pequeño, a caballeros, a peluqueros, ¿a qué? ¿A médicos? Es importante, porque el juego va a determinar la tendencia de ese niño o esa niña hacia la profesión que quiere desplegar. Al final, pensar que la profesión no solamente es una manera de ganar dinero, también es el lugar en donde podemos aportar nuestro valor como personas, como seres humanos, ¿no? En la vida, porque si no tuviéramos que trabajar, no tuviéramos que hacer nada, ¿qué sería de nuestra vida, ¿no? O sea, podríamos aportar algo igualmente a la humanidad, ese granito de arena, esos dones que tenemos y esos talentos, ¿los podríamos aportar de la misma manera? O bien sería un talento perdido, ¿no? Entonces, yo al menos me tomo el trabajo como eso, como algo que yo puedo aportar a la sociedad, al conjunto, en esa suma de talentos, y puedo aportar mi parte, ¿vale? Entonces es importante saber si en tu personaje estás donde tienes que estar, ¿vale? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Y hacia dónde vas? Estas serían las preguntas que te podrás empezar a hacer para recuperar ese camino, ¿no? Si te has ido mucho, como decía antes, para Murcia y quieres ir a Galicia, empieza a coger ese mapa, empieza a mirar cómo volver a la ruta de camino para ir al objetivo que tú querías, ¿no? Otra de las cosas que también son muy, muy interesantes en la vida es empezar a saber qué queremos, cuál es nuestro objetivo, ¿vale? No es me levanto como un autómata, voy a trabajar, espero las vacaciones, espero el fin de semana, espero descansar y ver una película en una plataforma de películas, o espero irme un rato a tomar un refresco o lo que sea, o a cenar, sino hay mucho más en la vida, ¿no? En ese despliegue de camino de vida. Es como hacer que merezca la pena, ¿no? Ya que me tengo que levantar cada día, ya que tengo que vivir cada día e ir a trabajar por un sueldo, también que eso merezca la pena, que tenga un sentido en mi vida, que yo aporte algo al conjunto, ¿no? Desde mi esencia, desde lo que soy. Entonces es empezar a caminar desde esa hoja de ruta, saber qué hoja de ruta tengo. Yo normalmente lo comparo a cuando salimos en coche. O sea, yo puedo salir a pasear y salir sin rumbo, ¿no? Ir a pasear un rato, estirar las piernas y caminar quizá en círculos, pero no tener un destino fijo. Pero es curioso que cuando vamos en coche siempre vamos a un lugar concreto. No salimos porque sí. Si vamos en coche, puesto que estamos gastando gasolina y es cara al precio que va, yo siempre voy a tener un destino a donde voy, ¿no? Entonces en ese destino voy a poner una hoja de ruta en mi GPS, ¿vale? Pues un poco te propongo lo mismo. Te propongo que empieces a poner ruta, hoja de ruta. Sepas para qué te levantas cada mañana, sepas para qué inicias una tarea o para qué estás desplegando un trabajo o una misión de vida o
lo que sea, ¿vale? Es importante el para qué, que te preguntes para qué haces las cosas y no sea un hacer por hacer, ¿no? Es como aquello que decimos a veces, no, si hay que ir, se va, pero ir por ir, pues no, ¿no? Entonces, en ese ir por ir vamos a buscar, ¿no?, para qué vamos a ir a ese lugar, cuál es el objetivo del trabajo en el que estoy, cuál es el objetivo de caminar en la ruta que estoy haciendo y no otra, el por qué estoy en este trabajo y no en otro, ¿no? ¿Para qué despliego todo eso? Porque si hacemos ese análisis o si hacemos esa reflexión, vamos a ver que poco a poco vamos descubriendo cosas, vamos dándonos cuenta de cosas, vamos siendo como más conscientes. Al final sería como ir quitando velos, ¿no? Velos de inconsciencia, ¿no? Si yo tengo muchos velos de inconsciencia o si yo pongo mis manos aquí, tú no me vas a ver. Entonces, si puedo ir quitando velos, voy a ir viendo más nítidamente, voy a ir despertando a mi propia vida nítidamente, a lo que me pasa, siendo más responsable de mí misma, de mis actos, de mis palabras y de mis acciones, ¿no? Entonces, yo te invito a eso, ¿no? A que vayas descubriendo cuál es el personaje que te creaste, para qué, de qué te protegió. Ahora, esta palabra no sé si está bien dicha, ¿vale? ¿Para qué fue esa protección? Y si ahora aún te sirve ese personaje. Porque puede que a lo mejor en este momento de tu vida ya no te proteja ni tampoco te sirva, porque está falseando lo que eres y tu esencia es otra. Entonces, busca tu esencia, inicia ese camino de reencuentro con esa esencia, porque es muy interesante y seguramente vas a descubrir a un tú misma o un tú mismo que te sorprenderá gratamente, encontrarte de nuevo contigo misma. Y como siempre digo en sesión de terapia, como contigo tienes que vivir toda la vida, más vale que te conozcas y te hagas amiga de esa parte de ti misma, de esa esencia, para ser feliz, para desplegar un camino de vida satisfactorio y pleno, y que cuando acabe ese camino largo puedas mirar atrás y decir qué bonito fue y mereció la pena. Así que, bueno, este es el vídeo de hoy, nada más. Si te ha gustado, sígueme en las redes sociales, dale like y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.